Muy buenas tardes, Pastor Bismarck Escobar. Un gusto tenerlo aquí en la universidad. Muchísimas gracias por aceptar mi entrevista hoy día. Vamos a hablar un poco sobre su vida de pastor. Voy a comenzar con una primera pregunta que dice, ¿qué lo motivó a seguir el llamado del ministerio pastoral? Bueno, buenas tardes, Dios le bendiga. Para mí siempre es un gusto ser útil en algo para alguien. En este caso, me siento bendecido al estar aquí. Sé que en cada entrevista, en cada prédica, en cada charla, siempre uno puede ser de bendición. Ese es el objetivo. Bueno, respecto a su pregunta, yo le sirvo a Dios desde que tengo 7 años. Predico la palabra de Dios gracias al Señor y a un hombre llamado Miguel Ángel Áñez que me dio la oportunidad de predicar desde mis 16 años. Bien o mal, pero lo hacía. En el año 2010 ya estaba casado, me casé en el año 2001, gracias a Dios. Estamos a punto de cumplir 23 años de matrimonio con mi esposa. Y bueno, en el año 2010, cuando estaba llevándonos una vida bien, vamos a decir, mi hermano sufrió un accidente de muerte. Los médicos lo daban por muerto, quedó en estado vegetal. Y ahí yo hice un compromiso con Dios, que si Dios lo levantaba, mi hermano, pero no para quedar en una silla de ruedas, sino que lo restablecía al 100%, yo me dedicaría el resto de mi vida a servir a Dios. Y fue así que en 48 horas Dios lo despierta, mi hermano. Mi hermano hoy en día es una persona normal porque él cayó de cabeza de unos 6 metros más o menos de altura. Le tuvieron que abrir la cabeza para salvarle la vida. Y hoy mi hermano es una persona normal, trabaja, entonces... fue ese el motivo por el cual yo tuve que tomar una decisión, un giro de 180 grados para poder servir a Dios y hoy gracias a Dios seguimos sirviendo a Dios y es lo que más nos gusta hacer. Bueno, la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo definirías su enfoque para predicar y enseñar la palabra de Dios? Bueno, mire, casualmente al venir acá veníamos con mi hijo. Mi hijo le gusta mucho el fútbol, él estaba yendo a entrenar y veníamos hablando y si predicar no es lo que a uno le apasiona, definitivamente no estaría haciendo lo correcto. Entonces, un predicador predica porque, primero por agradecimiento a Dios, porque de entre tantos millones de personas que Dios nos haya elegido para hacer el trabajo más, considero yo el trabajo más sublime sobre la faz de la tierra que Dios le ha encargado a un hombre, a una mujer. Entonces es el trabajo más delicado y a mí me mueve predicar la palabra de Dios, el agradecimiento que tengo con Él, todo lo que Él ha hecho por mí y la pasión de poder llegar a alguien para poder ayudarlo a través de la palabra. ¿Y cómo manejas los desafíos emocionales, espirituales dentro de la congregación? Bueno, conforme van pasando los días, los meses, los años, uno va aprendiendo. Cuando uno empieza a pastorear o a predicar, comete muchos errores y muchas cosas se van desequilibrando. Pero con el pasar del tiempo, uno va mirando, conversando con pastores que tienen más trayectoria y Dios a través de ellos los va direccionando. En todo este tiempo hemos venido aprendiendo mucho. No digo que lo aprendí todo, como dijo el apóstol Pablo, pero gracias a Dios hemos ido aprendiendo, he aprendido a equilibrar lo familiar, lo emocional, lo ministerial, y por ahora creo y confío en Dios de lo que voy a decir, de que tengo un matrimonio estable, una familia estable, mis 3 hijos le sirven a Dios en el ministerio de alabanza, mi esposa es una mujer que le sirve a Dios y trato de estar con mi familia, con la iglesia y hoy haciendo un trabajo que me apasiona también, que es estar en la universidad enseñando y es un lugar donde también tengo la oportunidad de predicar la palabra todos los días. Qué bueno. ¿Cuál es tu visión
para el crecimiento y desarrollo de la iglesia a largo plazo? Bueno, nosotros iniciamos en el año 2012 en una congregación muy pequeña. Luego se adquirió un terreno, construimos un templo más grande. Para muchos la pandemia fue desgracia, la pandemia fue desastre. Para nosotros la pandemia, increíble lo que voy a decir, fue bendición. En la pandemia nosotros oramos, ayunamos, nos metimos más. En la pandemia nosotros hicimos culto. Luego, post pandemia, la iglesia tuvo un despertar, un llenar, se llenó de miembros la iglesia. Pero durante la pandemia yo empecé a dictar un seminario a través de las redes sociales, a través del Facebook. Seminarios, empecé a dictar cursos, entonces eso hizo de que yo me pueda contactar con otras personas de diferentes lugares. Y fue ahí donde Dios empezó a dar el crecimiento de la iglesia, donde empezamos a levantar obras en diferentes lugares. Hoy, por la gracia de Dios, atendemos 14 iglesias con la nuestra que estamos. Y la visión a largo plazo es extendernos a nivel nacional. Gracias a Dios tenemos una iglesia en Argentina, la cual el año que viene, si Dios lo permite, vamos a ir a inaugurar un templo. Pero digo yo que en la vida cristiana y en lo espiritual no me conformo, quiero más, quiero llegar a más vidas. Entonces, a largo plazo quiero yo llegar a los 9 departamentos y, ¿por qué no también cruzar fronteras para seguir creciendo en la obra del Señor? Amén. ¿Cómo te aseguras de mantener un equilibrio saludable entre tu vida personal, tu vida ministerial y familiar? Bueno, justamente es lo que le decía hace rato. Creo que todos los pastores o alguien que quizás vea esta entrevista y sea un siervo de Dios, se va a dar cuenta de que al comienzo es muy difícil. Hay un desequilibrio, uno le da o más atención a la iglesia o más atención a la familia. Entonces, sí, con el pasar de los años es lo que he intentado corregir. Hoy tengo tiempo para mi esposa, hoy tengo tiempo para mis hijos. Tengo un niño de 7 años, la cual si llego cansado tengo que jugar pelota o agarrar un carrito. Y un fin de semana tengo que ir a jugar fútbol con mi hijo porque tiene 19 años. Y si mi hija tiene alguna actividad, tengo que también estar con ella. Con mi esposa, luego también nos damos el tiempo para estar con la iglesia. Entonces, llegar a eso cuesta mucho, pero cuando uno llega a tener un equilibrio, la verdad que está bien en la casa, está bien en la iglesia, está bien en la familia veo yo de que es mucho más fácil servir a Dios así de esa manera. ¿Cómo manejas las diferencias de opiniones o conflictos dentro de la iglesia? Bueno, ese es un tema bastante complejo. Siempre digo yo de que el pastor es como un árbitro de fútbol, ni para el uno ni para el otro. Entonces, todos los días uno aprende. Nadie que llega a trabajar en la obra del Señor llega capacitado. A lo menos en Bolivia los pastores obreros carecen muchos de capacitación. Pero a través de los días, los meses, los años, los estudios, los congresos que se han ido dando acá, le enseñan mucho a uno hacer cursos también sobre el tema familiar. Y la tesis de la universidad justamente lo hice sobre la disfunción familiar. Eso me ayudó bastante a entender los problemas de la sociedad, de las familias, de los matrimonios. Y es un trabajo que me gusta hacer mucho. Hacemos mucho lo que es consejería matrimonial y familiar. Entonces, dentro del matrimonio y la familia hay muchos conflictos dentro de la iglesia porque las personas son personas con diferentes caracteres, con diferentes temperamentos. Cada persona es un mundo diferente. Y trabajar con ellos me ayuda a crecer bastante. Entonces, como yo le decía hoy a mi hijo, mientras que hay una motivación para hacer algo, la pasión no se pierde. Entonces, es algo que lo hacemos desde lo profundo del corazón. Así es. ¿Qué valores se consideran fundamentales para una iglesia saludable y próspera? Bueno, si nosotros miramos la palabra del Señor, el ministerio de Jesús está lleno de principios, valores y ética. ¿Ya? El respeto es uno de los valores fundamentales, la unidad. En realidad, una iglesia, una persona que carece de valores, lamentablemente es una persona que no le haya sentido a su vida. Entonces, el perdón, el amor,
la verdad por delante. Son valores que Jesús lo manejó mucho y Él nos insta, porque a través de la palabra Él dice, ámense como yo los he amado. Él nos llama a perdonar al modo que Él perdonó, perdonar y olvidar. Entonces son valores que lo debemos tener bien marcados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre hay conflictos, como decíamos, y tenemos que amarnos y perdonarnos. Porque la Biblia dice que nos soportemos unos a otros. Entonces, mientras que estos valores existan, hay problemas, hay perdón, hay amor, hay comunicación y podemos continuar adelante. Amén. ¿Cómo te preparas espiritualmente, emocionalmente, para las predicaciones y el liderazgo diario? Bueno, justamente estos 2 meses hemos estado en la universidad pasando un tema similar a ese, y es muy, muy esencial en la vida del predicador o de todo aquel que anhela predicar la palabra. Primero, ser un hombre alineado a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Oración, ayuno, lectura de la palabra del Señor. Son 3 cosas esenciales. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios debe estar en constante comunión con Dios. Sabemos que a través de la oración nosotros hablamos con Dios y a través de la lectura de la palabra Dios habla con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos preparamos en lo que es la lectura, en lo que es la comprensión de la palabra, estamos aprendiendo cómo diseñar, cómo elaborar estudios o bosquejos. Pero ese bosquejo no tiene efecto si no tiene la intervención de Dios. Entonces, el predicador debe prepararse orando, leyendo la palabra, preparándose, y para eso es muy bueno, ¿no? Lo que es la lectura de la palabra, libros que nos puedan también ayudar. Entonces, de esa manera el predicador se debe preparar. ¿Tienes algún versículo que te guste o que te motiva, te agrada de la Biblia? En realidad hay varios, pero hay uno que está en Josué 1:5 y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Cuando yo entendí ese versículo, entendí de que todos los días tenemos la bendición asegurada, tenemos la protección asegurada y tenemos el camino libre porque Dios va adelante peleando por nosotros como poderoso gigante. Entonces, la palabra del Señor dice, nadie te podrá hacer frente. Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente es levantarme, confiar en Él y seguir adelante. Seguir adelante. ¿Cómo involucras a los jóvenes y las nuevas generaciones en la vida y el ministerio de la iglesia? Bueno, hoy el tema de la juventud es un poco complicado. Las redes sociales están dominando el mundo y la juventud está inclinada hacia las redes sociales, y si no lo sabemos cuidar, las redes sociales son muy buenas, es donde nosotros nos informamos, sí. Pero si no lo sabemos utilizar, lamentablemente es un arma de doble filo. ¿Cómo estamos trabajando con los jóvenes? Estando cerca de ellos, aconsejándolos, ayudándolos. Yo lo hago personalmente uno por uno, lo hago en la iglesia, estoy siempre ellos, si veo a un joven cabizbajo, me acerco, ¿cómo está? Hay que hacer esto, experiencias propias, dando a mis hijos para que ellos puedan ayudar a otros. Entonces, es la manera, porque el joven es muy importante, hoy está bien, mañana está mal, pasado otra vez está bien, entonces hay que estar atento porque la juventud es como un turbión que si no lo sabemos guiar, lamentablemente se desborda. Bueno, finalizando la entrevista, como última pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia en el liderazgo de equipo dentro de la iglesia? Bueno, Jesucristo nos dio un ejemplo. Si Él hubiese querido trabajar solo, tranquilamente hubiese podido hacerlo, porque Dios es autosuficiente, pero Él nos demostró de que trabajar en equipo es mucho mejor. Por eso es de que cuando Él vino, Él llamó a 12 hombres, los capacitó, trabajó con ellos, les infundió compromiso, fidelidad, lealtad, compañerismo, sobre todo compañerismo. Le costó mucho y al final de los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo, muchos de ellos no habían entendido todavía. Lo entendieron mucho después, pero lamentablemente cuando el maestro no estaba. Entonces,
Eso me ha llevado a pensar de que constantemente, a lo menos en la iglesia, lo estamos haciendo de capacitar líderes, capacitar nuevas personas, dar oportunidades, trabajar. Entonces, el ser una persona de que me gusta dar oportunidades me ha dado mucho resultado porque para la gloria del Señor hoy veo pastores, veo líderes, incluso en otras iglesias, en otros departamentos, trabajando en la obra del Señor. Entonces, para mí, trabajar en equipo es lo mejor que se puede hacer, porque hay más avance, se puede abarcar más, se cansa menos, se preocupa menos, pero se trabaja más. Entonces, trabajar en equipo para mí es lo mejor que me ha podido pasar. Bueno, hasta aquí es la entrevista. Muchísimas gracias. Le agradezco de corazón que haya venido aquí y muchísimas gracias de verdad. Dios le bendiga. Y para finalizar, pues, decirles a todos de que estamos en tiempos difíciles. Animarlos a todo aquel que ve esta entrevista. Dios debe ser tu primera opción. Profesional, no profesional. Tú que estás preparándote en alguna área, te sueltas de la mano de Dios y lamentablemente vas a estar como un barco a la deriva. Dios es tu guía, Dios es tu bendición, Dios es tu protección y Dios está con los brazos abiertos. Dios te ama y en el momento que tú decidas buscarlo, Él estará siempre para ti. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. A usted.